Abrir sus Biblias, gloria a Dios. En el libro de Génesis vamos a hablar, en el capítulo 2, vamos a hablar uno de los aspectos que nos quedó pendiente ya hace un tiempo atrás, que hablé de este mismo verso, pero hay tantas cosas interesantes, ¿verdad? Cuando nosotros queremos conocer, ¿verdad?, las cosas de Dios, tenemos que ir siempre a los principios. Y Génesis significa principio. Y aquí vemos el principio de la creación de Dios en cuanto al hombre y de qué forma Dios lo había puesto a nuestros primeros padres en un lugar de excelencia. Capítulo 2, el verso, vamos a leer 8 y vamos a leer hasta el verso 10. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Puede ponerse de pie si usted lo puede hacer. Y dice así la palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Amén. Tomen asiento, hermanos, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Maravilloso cuando hablamos del huerto del Edén. Ya en otras oportunidades hemos hablado de esto y de la importancia que tiene ese huerto del Edén. No vamos a mirar todos los aspectos, pero vamos a estar analizando algunas cosas que no hemos visto en otras oportunidades. Gloria a Dios. En primer lugar, quería mostrar de que hay una dualidad en el huerto del Edén. ¿Qué significa dualidad? Dualidad significa que hay un huerto del Edén en el cielo, hoy también conocido como el paraíso de Dios, y también hay un huerto del Edén en nuestro corazón. De estos 2 huertos nos tenemos que ocupar. Muchas veces creemos de que en Adán y Eva en el huerto del Edén no tenían ningún trabajo que hacer, porque la Biblia nos enseña, nos dice que bueno, que todas las plantas, todos los árboles, toda la vegetación, todos los animales fueron creados por Dios y puestos allí en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que el hombre se sirviera de ello y el hombre tuviera la oportunidad de trabajar. O sea, había que trabajar en el huerto del Edén. No era que estaba rascándose la cabeza todo el día Adán y Eva allí en ese lugar paradisiaco, por cierto, donde no existía la maldad en el corazón de nuestros primeros padres. Pero era un lugar también de prueba. ¿Por qué era un lugar de prueba? Porque allí estaba, ¿verdad?, en el huerto del Edén, el árbol del fruto prohibido, donde Dios lo había dejado allí como una prueba para nuestros primeros padres. O sea, les había prohibido comer de ese fruto, y si comían de ese fruto, del árbol del conocimiento o de la ciencia, en otras versiones, del bien y del mal. O sea que era el árbol del bien y del mal. Era el árbol que daba la capacidad de conocer tanto el bien como el mal. Así que cuando nuestros primeros padres desobedecieron el mandato de Dios, todos conocemos la consecuencia de esa desobediencia. Ellos conocieron el bien y el mal, algo que les estaba vedado si realmente hubiesen obedecido a Dios. Ellos tenían que haber escogido comer del árbol de la vida, que representa al Señor Jesucristo. Pero no comieron del árbol de la vida, sino que primero comieron del árbol del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal. De esa manera, Satanás tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de hacer fracasar al primer ser humano. ¿Por qué? Porque no bien él desobedeció a Dios. Cuando digo él, digo Adán, incluyo a Eva. Recordemos que Eva fue sacada de Adán
Entonces, ahí vemos cómo fracasaron nuestros primeros padres. ¿Por qué? Ellos comieron de ese fruto y el enemigo entró en la naturaleza humana. O sea que fue como una inyección, déjemelo explicar de esta manera, que el enemigo inyectó su propia naturaleza corrompida, pecaminosa, en la naturaleza humana y también la corrompió. A partir de ahí, el hombre estaba en conocimiento del bien y del mal, por eso se cubrió el cuerpo cuando descubrieron que estaban desnudos. Bueno, no vamos a entrar en esa historia, pero sí quiero enfocarme, ¿verdad?, en el tema de que ellos tenían que trabajar en ese lugar. Antes, ¿verdad?, de comer del fruto prohibido, no sabemos cuánto tiempo transcurrió desde la creación de Adán y Eva hasta el momento en que ellos se apartaron de Dios. Pero obviamente que Dios los había puesto ahí para que se multiplicase, ¿verdad?, el ser humano, y también que multiplicaran todo lo que Dios había establecido en ese lugar. Fíjese una cosa, que ese lugar era un lugar físico, era un lugar que estaba posesionado en cierta área. La Escritura dice que hemos leído: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos, leemos esto, entonces nos damos cuenta que el huerto del Edén no era un lugar espiritual, era un lugar físico y con una localización física. Esto significa que estaba establecido en un lugar preciso, al oriente, o sea, no estaba al occidente, no estaba al norte, no estaba al sur, estaba hacia el oriente. Entonces, vemos que, no estaba al oeste, estaba hacia el oriente, que es el este. Así que vemos entonces que en ese lugar tampoco habría puertas. ¿Qué quiere decir esto? Que ese lugar, si bien era un lugar delimitado por Dios, pero ese lugar estaba establecido por Dios allí, porque Dios quería que todo lo que había creado en el huerto del Edén fuese llevado al resto de la tierra. O sea, nosotros tenemos eso que considerarlo muy detenidamente. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no era sencillamente poner en un lugar de descanso y de reposo a nuestros primeros padres para que no hicieran nada, sino que tenían que trabajar, tenían que labrar el huerto, trabajarlo, limpiar, ¿verdad?, el huerto, prepararlo, en fin, y además tenían este trabajo que era llevar lo que estaba en el huerto al resto de la tierra. No lo dice esto en la Escritura, pero podemos deducirlo desde el momento en que Dios pone todo eso y les da una orden a ellos que se multiplicasen, porque Dios es un Dios de multiplicación. Amén. Dios nos dio a todos los seres humanos la capacidad de multiplicarnos y de multiplicar todo lo que Él pone en nuestras manos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Claro que sí. Dios les va a proveer de recursos a usted, a su pueblo, pero ¿para qué fin? ¿Para que usted lo guarde, lo atesore, lo acumule? No, para que usted lo multiplica y no solo sea de bendición para usted y su familia, sino para los demás también. Amén. Bueno, eso tenía que hacer Adán y Eva, llevar lo que había ahí hacia el resto de la tierra. Pero fallaron, por eso Dios tuvo que cerrar la entrada de ese lugar cuando los expulsó del huerto del Edén. Dios puso, dice, arcángeles con espadas encendidas para que ellos no pudieran volver a entrar en el huerto del Edén y comiesen del fruto del árbol de la vida que representa a Jesús. Porque Dios tenía un plan. No era ese camino en el cual el hombre habría de ser redimido, sino que había de ser redimido de acuerdo al plan de Dios por la simiente de la mujer, que todos sabemos que es Cristo Jesús. Así que ahí vemos nosotros
el plan y el propósito de Dios. Ahora el hombre estaba fuera del huerto del Edén. Cardos y espinas era la maldición por la cual Dios, ¿verdad?, había establecido por sobre la tierra también. Esa tierra que ahora labrabas muy fácil, trabajabas muy fácil en el huerto de Edén, te va a producir cardos y espinas. O sea, el cardo y la espina no era propio del huerto del Edén, sino era consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Así que hoy todos los que labran la tierra y trabajan en la tierra, entonces a veces tienen que experimentar, ¿verdad?, ciertos dolores, ciertos aguijones en sus manos. Las personas, los campesinos lo saben muy bien. Tienen que experimentar, ¿verdad?, el rigor, no solo a veces del clima, sino también de la tierra. Una tierra que desde el momento que nuestros primeros padres pecaron, fueron contrarias al plan de Dios. Si bien la tierra produce, y produce para todos, pero produce con mucho esfuerzo. Amén. Ese es el esfuerzo que hoy en día se tiene que dar. Las cosas eran mucho más fáciles en el huerto del Edén. Por eso hoy en día también nosotros tenemos la oportunidad de aprender a conseguir las cosas que están allá en el huerto del Edén, que hoy en día ya no está más en la tierra, sino que ahora está en el cielo, traerlas de allá hacia aquí. ¿Cómo? Buscando nosotros trabajar en ese huerto del Edén. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en el huerto del Edén. ¿Y por qué, pastor? Porque hoy necesitamos todas las cosas que Dios ha preparado para nuestra bendición. Y no nos van a llegar así nomás, de cualquier manera, sino que tenemos que hacer un trabajo. Obviamente, ya no un trabajo físico en este sentido, sino un trabajo espiritual que se realiza a través de la oración. Amén. Cuando usted ora, usted es llevado por la fe, ¿verdad?, al huerto del Edén, al paraíso de Dios, porque ahí está todo lo que usted y yo necesitamos. Y allí lo podemos tomar, ahí con trabajo lo traemos, ¿verdad?, con el trabajo de la oración, y lo aplicamos en nuestra vida, y así funcionan las bendiciones de Dios. No es tan fácil a veces obtenerla. Para que alguien reciba bendición de Dios, tiene que haber alguien que trabaje en ese aspecto. Amén. Para que usted esté aquí sentado en esta hora, hubo alguien que estuvo orando por su salvación. Hubo alguien que estuvo doblando sus rodillas. Hubo alguien que estuvo ocupado en ese menester que pocos valoran, que es orar por las almas perdidas. Pero Jesús precisamente vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y por lo tanto nosotros somos partícipes de esta obra. Tenemos que hacer esta tarea, esta es la labor que la iglesia necesita hacer. Porque si la iglesia no hace este trabajo, nadie lo va a hacer. Hermano querido, Dios se autolimitó a sí mismo en este aspecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios le delegó a la iglesia el trabajo de orar y de traer las bendiciones del cielo acá a la tierra. Claro que Dios es soberano y es todopoderoso. Él puede hacer que caiga lluvia en el campo del bueno y del malo, puede hacer que se salven las personas, ¿verdad?, por millares de millares. Él hace como Él quiere, pero Él quiere que todo salga a través de la iglesia, de su iglesia. Amén. Así que no estamos aquí sencillamente sentados para escuchar un sermón bonito o alegre o emocionante, sino aprender cómo trabaja las bendiciones de Dios, cómo las vamos a obtener, y las vamos a obtener a través de la oración. No hay otro mecanismo. Usted no va a obtener ninguna bendición mirando un celular.
no va a obtener ninguna bendición pasando el día en las redes sociales, no va a tener ninguna bendición mirando un televisor de la mañana a la noche, no va a obtener bendiciones espirituales si usted está ocupando su tiempo en otra cosa que no sea tener comunión en la presencia de Dios. Esto es muy importante. Debemos, como pueblo de Dios, estar en comunión con el Señor. Si no, Dios no nos va a revelar nunca nada, no nos va a dar nunca nada. ¿Por qué? Porque el camino para recibir la bendición de Dios está establecido así, en la oración. Amén. No se me agüite, ¿no? Porque quizás si usted se agüita es porque ora poco, ¿verdad? Pero el tema es que estamos hablando esto para que aprendamos a orar un poco más. Amén. Para que nos traslademos en espíritu al lugar donde el apóstol Pablo dijo que él estaba. Dice que él estaba sentado en la carta a los Efesios en lugares celestiales. Pero ¿cómo, Pablo, tú estás sentado en lugares celestiales y estás escribiendo esta carta aquí en la tierra? Lo que estaba sentado de Pablo en lugares celestiales era su espíritu. Su espíritu estaba sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque él era una persona muy ocupada de estar en la presencia de Dios y conocía el secreto de estar en esos lugares especiales, maravillosos de parte del Señor. Pero hay muchos que prefieren sentarse en bancas, ¿verdad? Que van a perder el tiempo, ¿verdad? Yo no estoy hablando, no quiero hacer una lista de lugares que no son apropiados para los hijos de Dios, porque usted ya lo conoce. Amén. Mencioné algunas cosas. Teléfonos, las redes sociales, pero usted ya conoce dónde no tiene que ir. ¿Por qué? Porque si realmente usted tiene el Espíritu Santo dentro, tiene un maestro, tiene un guía que le dice, no te conviene estar allí, ¿verdad? Entonces, no te conviene estar allí. No es necesario que yo le diga, mira, tú no puedes ir aquí, no puedes ir allá, sencillamente porque usted sabe que hay lugares que no son propios para los hijos de Dios. Entonces, el tema es, ocupémonos de estar donde Dios quiere que estén sus hijos. Bueno, nuestro espíritu tiene que estar con el Señor. Pero dije, trabajando en ese lugar. Y ese trabajo precisamente consiste en orar por las almas que están perdiéndose, de orar por las bendiciones, por sanidad, por milagros que están allí. Todos esos frutos de aquellos árboles que están en el huerto del Edén son frutos de bendición. Y son abundantes, mucho más abundantes de lo que nosotros pensamos o creemos. Sí, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué entonces quiere decir que los recursos de Dios son limitados? Porque a veces recibe a alguien una bendición o un milagro y a veces no. No, lo que sucede, el problema no está en los recursos de Dios, que son infinitos, ilimitados. Fíjese que son más las cosas que no se ven que las que se ven. Y la fe consiste en eso, precisamente, de ver las cosas espiritualmente hablando, lo que no se ve, para buscarlo y traerlo aquí a la tierra. Por eso el Padre Nuestro, que el Señor Jesús enseñó, dice, vénganos tu reino. ¿Qué significa? Que lo que está allá, la iglesia tiene que orar para que esté acá. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que está allá tiene que venir a ser establecido acá. El reino de Dios tiene que ser establecido en la tierra. Claro que el reino de Dios va a ser establecido cuando el Señor regrese, pero nosotros tenemos que comenzar la tarea, porque usted y yo también somos parte del cuerpo del Señor Jesús. La iglesia es cuerpo del Señor Jesús. Por si no lo sabía, usted es parte de la iglesia y es parte de un cuerpo. Así no vamos a dar la lección ahora de lo que es la iglesia en cuanto al cuerpo, pero así como un brazo depende del hombro y del resto del tronco, etcétera, la mano del brazo, también todos los demás órganos
funcionan dentro de un cuerpo, estamos hablando del cuerpo humano. Bueno, la iglesia es el cuerpo del Señor Jesús y usted es parte de la iglesia, o hombro, brazo, o boca, ojos o nariz, o pie, sencillamente lo que seamos de parte de Dios, somos parte de ese cuerpo y tenemos que funcionar, porque si una pierna no responde, entonces se cojea. ¿Sí me estoy explicando? Entonces nosotros tenemos que trabajar en el huerto celestial. ¿Cómo? En espíritu. ¿Cómo? A través de la oración. Amén. Gloria a Dios. Entonces lo voy a volver a repetir el verso. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Dice, en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y un río salía de la tierra de Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. No vamos a hablar de ese río ahora, solo quería destacar el trabajo que hay que hacer en el huerto del Edén. Ahora la pregunta lógica: ¿está ocupado usted en esa tarea, en ese ministerio? ¿Está haciendo ese trabajo? Pregúnteselo usted mismo y respóndaselo también. Seamos sinceros en nuestra respuesta, porque usted no está aquí de casualidad, usted está aquí para aprender. Amén. Acá no estamos tratando de emocionar a las personas, no estamos tratando de entretenerles, no estamos tratando de mostrarle las cosas facilitas o de endulzarle el oído a nadie. Acá estamos enseñando la palabra de Dios. Todas estas cosas hacen que nosotros, si las aplicamos a nuestra vida, vamos a ver el resultado. Por eso tenemos que estar enfocados en la palabra de Dios, estudiando la palabra, leyendo la palabra, porque el que no conoce la palabra no conoce nada de Dios. ¿Me explico, hermano? Usted puede cantar, saltar, correr y alabar a Dios, usted puede danzar con tules y cosas y hacer muchas cosas interesantes que yo no critico, pero si esas cosas no edifican espiritualmente, si la edificación solo pasa por lo emocional, para poco tienen valor. ¿Me estoy explicando? Si se emociona usted, tenga cuidado, ¿verdad? Usted tiene que mirar muy detenidamente qué tipo de comida come. Porque si usted come comidas que aparentemente son sabrosas, pero están dañando su salud, entonces deje de comer eso. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, pero si usted sabe que hay un tipo de comida que a lo mejor no sabe muy bien, ¿verdad?, a nuestro paladar, pero entonces usted dice, no, esto no me gusta mucho, suena como aburrido, ¿verdad? Pero no, hermano querido, comamos la palabra, porque la palabra es lo que va a estar alimentando su alma y su espíritu. Amén. Entonces, esto es muy importante. Ahora el tema es que dijimos que hay un aspecto dual en cuanto al huerto del Edén. Así comenzamos. Bueno, así como hay un huerto del Edén en el cielo y usted tiene amplia entrada a ese lugar. No hay nada ni nadie que pueda obstaculizar la entrada al huerto del Edén. Usted puede hacerlo. No hay niveles que dicen, yo no estoy en el nivel, no estoy preparado para entrar en ese lugar. Todos los hijos de Dios, todo el pueblo de Dios, si quiere y busca, entra en ese lugar. Lo puede hacer. Está establecido por Dios. Desde el momento en que el Señor Jesús murió en la cruz, recordemos, dice que era las 3 de la tarde, y Él expiró en la cruz, entregó el Espíritu. Lo último que dijo es, consumado es. Desde ese momento, en ese instante, era el momento en que se hacía
un sacrificio todos los días del año en el templo de Jerusalén. A las 3 de la tarde se hacían 2 sacrificios por día, uno a las 9 de la mañana, otro a las 3 de la tarde. Todos los días se sacrificaban animales en esa hora precisa para la remisión de los pecados del pueblo de Israel. Era una sangre que no contenía maldad ni pecado, porque los animalitos que morían no estaban, ¿verdad?, contaminados como está el hombre por el pecado. ¿Sí? Entonces, cuando ese sacrificio se hacía a las 3 de la tarde, en ese momento justo expiró el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había derramado su sangre en su sacrificio voluntario. Él mismo se puso para morir por nosotros. Y así Él, en ese momento, dice la Escritura, usted lee los evangelios, dice que el velo en el templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, o sea, se rompió de arriba hacia abajo, se abrió y quedó a la vista de los sacerdotes que tenían prohibido mirar hacia adentro, entrar a ese lugar. Quedó a la vista de ellos el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Ellos no podían entrar ahí, solo el sumo sacerdote un día al año entraba para hacer expiación por todos los pecados de la nación de Israel, ¿verdad? En el día de la expiación. Otro día vamos a hablar de eso, pero el tema es que allí se abrió. Quiere decir que también nos informa la Escritura de que nosotros hoy tenemos pleno acceso a la presencia de Dios. Ya no necesitamos intermediarios como necesitó Israel, de sumo sacerdote, de sacerdotes. Hoy no, usted puede entrar a la misma presencia de Dios. No necesita intermediarios, no necesita sacerdotes que aboguen por usted, no necesita pastores, ni maestros, ni evangelistas, ni apóstoles, ni profetas que vayan a hacer el trabajo por usted. Usted tiene la capacidad de entrar a ese lugar, y entrar en ese lugar significa poner manos a la obra para hacer la tarea que Dios nos encomendó hacer a todos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, nosotros tenemos que entrar a ese lugar porque la puerta, qué curioso, ¿no?, que en ese velo estaba dibujado o estaba labrado ese velo con la figura de 2 querubines, representando a los querubines que habían sido puestos con espadas encendidas en la entrada del huerto del Edén para que nadie pudiera entrar. Pero ahora esa rasgadura en el velo del templo, en el acortinado del templo, mostraba que ya no había ningún impedimento. ¿No es glorioso esto? ¿No es maravilloso que simples mortales como nosotros, simples personas, que no tenemos títulos universitarios, por lo menos en mi caso, ¿no?, que no tenemos, ¿verdad?, tantas enseñanzas como el mundo, ¿verdad?, cree que las personas, ¿verdad?, eminentes deben de tener? Sin embargo, Dios nos ha escogido para entrar a su misma presencia y hacer todas estas maravillas en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo cree? Gloria a Dios. Entonces, ahí vemos nosotros la simplicidad con la cual se maneja el Señor. No importa el color de la piel, el nivel intelectual, la capacidad que se tenga, no importa si es feo, es lindo, alto o bajo, no importa nada de eso. No importa absolutamente ninguna diferencia. Todos los seres humanos que han nacido de nuevo y creen en el Señor Jesús pueden entrar a ese lugar del que estamos hablando. Amén. Ese lugar es plenamente accesible. Así que no hay impedimento alguno para que usted comience a trabajar en ese lugar.
¿Y en qué voy a trabajar? Bueno, si a usted le preocupa su futuro, aunque la Biblia lo dice, a mí no me preocupa mi futuro. Ya el libro de Apocalipsis me muestra dónde voy a ir, ¿sí? Así que ya está. Soy salvo por la fe, no me preocupa más nada, sé que estoy con el Señor, tengo que estar ocupado a hacer la obra de Dios. Por eso tengo que buscar la guía del Espíritu Santo para ver de qué manera tengo que realizar esa obra que sea efectiva y de la mejor manera, la mejor forma. Entonces, mucha gente, está preocupada por el futuro. Hoy usted lo va a ver. Dice la Biblia que vendrán los tiempos finales donde habla guerras y rumores de guerra. ¿No está aconteciendo esto? Habrá pestes, hambres, pestilencias, ¿verdad? Terremotos en diferentes lugares. Los terremotos vienen, los huracanes vienen, las tormentas vienen, las sequías vienen, los incendios vienen. Todas las marejadas, ¿verdad? Y los maremotos vienen, queridos hermanos. El rugir de las olas va a provocar temor en la humanidad. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, todo eso negativo viene. Así que nosotros estemos confiados, tranquilos, que estamos en las manos del Señor. Amén. Si a alguno le toca partir, le toca salir de este mundo, sepa que va a ir a la presencia de Dios si usted es un verdadero cristiano. Ahora el tema es, pobrecito de aquel que no conoce estas cosas. Por eso qué responsabilidad enorme recae sobre todos nuestros hombros. No crea que solamente es sobre los pastores, evangelistas, maestros, no. Sobre toda la iglesia tiene esta responsabilidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso dice la palabra. Hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos. Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal. Así dice la palabra de Dios. No crea otras mentiras del diablo. Entonces, ahí está escrito así. Nosotros hacemos lo que está escrito. Hagamos lo que está escrito, creamos en eso y vivamos de esa manera. Entonces, vamos a ver la gloria de Dios. Pero, repito, hay otro huerto del Edén. ¿En dónde? En nuestro corazón. Gloria a Dios. La hora se nos va, ¿verdad? Pero vamos a tratar de explicarlo muy breve. En nuestro corazón está el huerto del Edén también. ¿Cómo es eso, pastor? Dijo que estaba en el cielo. Pero en el corazón, ¿quién está? El Señor Jesucristo. ¿Sabía que el Señor Jesús entró en usted cuando usted creyó? ¿Sabía que usted entró al corazón del Señor Jesús cuando creyó? A veces se explica la mitad del Evangelio porque se conoce muy poco de esto. Cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador, milagro ocurre. El Espíritu del Señor entra en nosotros. Y algunos dan por terminada la cosa y dicen, ya está, ya somos salvos. Pero hay que creer también de que así como el Espíritu del Señor entra en nosotros, nuestro espíritu entra en el Señor Jesús. Por eso Él está intercediendo por cada uno de nosotros como nuestro sumo sacerdote. Estamos en el corazón de Él. Y cuando Él se presenta ante el Padre con la sangre del mismo que derramó en la cruz, por estos que tengo en el pecho, yo derramé esta sangre, para que todos sus pecados sean perdonados. ¿No es maravilloso eso? Pero pocas veces lo escuchamos, ¿ves? Pero ahí tenemos el paraíso también de Dios en nuestro corazón. ¿Y para qué es eso, pastor? Porque en el cielo no hay ninguna maleza, ningún espino, ningún cardo. No hay nada que haya que moleste. Ahí todo es bendición. Dice que todas las cosas buenas, la palabra del Señor nos dice, todas las cosas buenas provienen del Padre de las luces, vienen de Dios. Todo lo que viene del cielo es bueno, no hay nada malo. Lo malo está acá en la tierra.
Lo malo se encuentra en el engañoso corazón. Ahí es donde los cardos y espinas se producen. Ahí es donde hay que trabajar arduo también. Ahí es donde hay que agarrar pico y pala. Y también por la oración y por la determinación de desembarazarme de lo que me impide crecer espiritualmente, de lo que me estorba en la relación con Dios. Por eso hay un huerto del Edén en nuestro corazón. Por eso tenemos que trabajar en ese aspecto. Mire si tenemos trabajo de sobra. Ocupémonos de ese trabajo, apaguemos un poco el televisor, dejemos de lado un poco las redes sociales, ¿sí? Que el Facebook, ¿cómo se llama el otro? El Instagram, ¿verdad? El YouTube. Nosotros ponemos cosas en Facebook, yo los pongo eso y otras cositas, pero yo no ando, ¿verdad?, dedicando mi vida, consagrando mi vida a las redes sociales. Ningún hijo de Dios debe de hacerlo. Hay cosas interesantes que son de beneficio, pero cuidado, que hay cosas que son para maldición. Precisamente cuando uno pone su vida al servicio de estas cosas, es donde empiezan a germinar todas estas malas semillas en el corazón del hombre. ¿Sí? La pornografía, la maldad, la codicia, la ambición, la rebeldía. ¿Qué vamos a encontrar de bueno en este mundo? Si este mundo está vendido a Satanás, si este mundo, ¿verdad?, es un mundo perdido, solo lo que vale la pena es la iglesia del Señor Jesús, es el mensaje del Evangelio. Y usted está ahora en este mundo. ¿Para qué? Para responder al Señor, no al mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted ya sabe de qué cosas tiene que hacer y qué no hacer. Pero si usted pierde su tiempo, que es tan precioso, hermano, porque en esta vida las horas pasan, minutos pasan, y ¿sabe lo que está sucediendo? No es que usted va a vivir más porque vivió una hora, está viviendo una hora menos. Usted está viviendo cada día menos. Desde que alguien nace, comienza a morir. Claro que a muchos no les gusta oír esto, ¿verdad? No queda muy políticamente correcto decir estas cosas. Pero si usted las analiza, se va a dar cuenta de que cuando usted ya alcanza cierta edad, ahí abre mal los ojos, porque empieza a doler por aquí, empieza a doler por allá, empieza a haber un problemita, que la presión alta, que aquí, que el azúcar, que va, que lo otro, que hay una tosecita rara, ¿sí? ¿Y qué hace usted? Sale corriendo para el médico, vaya al huerto del Edén, allá y acá. A lo mejor encuentra la respuesta a la solución yendo allá y escudriñando acá también, sacando lo que estorba, lo que impide, lo que está provocándole un detenimiento en el crecimiento espiritual, porque es muy probable que la enfermedad venga por alguna de estas razones. Usted sabe que el Hijo de Dios es llamado a vivir eternamente. La muerte es un sueño para el cristiano, es un dormir. Alguien se muere, pero se duerme y aparece con Dios. No sé exactamente cómo ocurre esto, pero ocurre porque la Biblia promete que los que mueren en Cristo Jesús son salvos. Y entonces, obviamente que estoy con el Señor. ¿Por qué estoy con el Señor? Porque mi espíritu siempre ha estado desde el momento que creí en Él. ¿Me explico? Entonces, no nos preocupemos por el momento de nuestra muerte. Preocúpese aquel que no está seguro de su salvación. Aquel que no pone atención a estas cosas, que las toma como historias, ¿verdad? Que las cosas como cosas raras. El pastor está hablando de algo que no entiendo mucho. ¿Qué importa que si el huerto del Edén allá en el cielo, que en el corazón,
Hay que vivir la vida, dicen algunos. Yo soy cristiano, ya soy salvo, tengo que vivir independientemente. Vive como quieras, nadie te está mandando, ordenando a cómo tú tienes que vivir. Somos libres en Cristo, todos escogemos. Pero a la hora de la hora no nos quejemos. Oh, pastor, me duele aquí, me duele allá. Bueno, hay una razón para todas las dolencias. No es que viene la enfermedad y se pega así en donde quiere cualquiera. Un helicóptero para aterrizar en cierto lugar tiene que aterrizar en un lugar apropiado, igual un avión, porque hay aeropuertos. Las enfermedades también se pegan donde se tienen que pegar, porque está el campo libre para que así sea. No sé si me explico, ¿verdad? Pero bueno, entonces, eso es un puntito, ¿verdad? Pero entonces aquí, tengo 1000 problemas, tengo 1000 situaciones, ¿por qué me viene una cosa detrás de la otra? Algo no debemos de estar haciendo bien. ¿Por qué me pasa esto y me pasa lo otro? ¿Y por qué se me rompe el carro y se me rompe las tuberías por el frío y tantas cosas y tantos gastos y me ponen un tique aquí, un tique allá y una cosa detrás de otra? No viene de balde todas las cosas. Hay quienes que no le ponen ticos nunca. Hay quienes que no se le rompen los carros todos los días. ¿Se dio cuenta? ¿Y por qué a veces algunas personas sí? El mecánico ya los tiene de clientes, ¿verdad? Fijos. Sabe que en un mes o 2 meses llega por ahí de vuelta. El médico ya lo tiene de cliente fijo. Saben que, bueno, va a volver. Y a veces hasta no le da la cura. ¿Sabe por qué? Porque pierde el cliente. Entonces, el tema, confiemos en el Señor, hermanos. Amén. No estoy diciendo que no, usted no confíe en los médicos y no vaya a ninguno. No nos equivoquemos. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para obtener salud. Y lo mejor que podemos hacer es comenzar con lo espiritual. Orar, poner en las manos de Dios. Ore usted tiene la capacidad y el poder para hacerlo y va a resolver el problema. Obviamente, si usted no se siente seguro para orar, es porque hay algo que se lo está impidiendo. Algún pecado oculto, alguna condición que desagrada a Dios, alguna rebelión velada, algo que está molestando, algún rencor, una falta de perdón, una raíz de amargura, algo en el corazón. Y todas esas cosas hay que sacarlas. En el huerto del Edén, de nuestro corazón, surgen a veces estas cosas, aún en nuestro corazón redimido por el Señor, porque la misma palabra nos dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Hay alguna cosita que a lo mejor molesta. Por eso las personas no están satisfechas en la vida. Por eso las personas a veces dicen, otra vez trabajar, otra vez levantarme, 5, 6, 4 de la mañana, ir al trabajo, otra vez la rutina, y no son felices. Otra vez, muy pocos aman su trabajo. ¿Se dio cuenta? ¿Ama usted lo que hace? ¿Disfruta ese trabajo? ¿O se está quejando? Otra vez lo mismo, otra vez mandan a hacer lo mismo, otra vez la misma paga, nunca me aumentan. ¿Sí? Y que le duele aquí, que le duele allá, pero igual se levanta para ir al trabajo. Personas están enfermas y van a trabajar, pero a la iglesia no vienen. ¿Se dio cuenta? Y es en la iglesia donde usted va a aprender la verdadera salud espiritual y física. El médico le va a recetar un remedio que a veces le trae consecuencias peores. Tienen side effects, efectos secundarios.
Y después toma una medicina y después resulta que al tiempo tiene que ir enseguida por otra cosa porque ya le causó gastritis. Porque esa medicina le afectó su estómago. Y no quiero hablar mal de los médicos, hermano. ¿Por qué? Porque yo también he ido a los médicos. Pero quiero decirle que nosotros tenemos que poner nuestra plena confianza en el Señor Jesús. Amén. Amén. Cuando usted confía en Dios, usted está confiando en el poder más grande que existe en toda la creación. Usted sabe que si Dios es su Padre, y le estoy hablando a padres, que están aquí, hay varios, entonces ningún padre quiere que sus hijos vivan enfermos, ¿sí o no? Usted quiere que su hijo ande en hospitales, internados. Lamentablemente hay quienes le sucede, pero sufre un padre cuando ve a un hijo internado en un hospital. Se sufre, hermano, cuando los hijos tienen un problema. Se sufre intensamente. Yo como padre, gracias a Dios, no he pasado por esas cosas tan graves, pero sí me ha tocado llevar a mis hijos a un hospital. En algunas veces he visto milagros en la vida de mis hijos. En otras no, yo llevo al hospital. Los llevaba, ahora ya están todos. Ahora ya tenemos nietos, ¿verdad? Pero el tema es que se sufre. ¿Y qué cree? ¿Que nuestro Padre Celestial no va a sufrir cuando usted y yo sufrimos por una enfermedad? Él va a dejar que nosotros estemos gimiendo de dolor, padeciendo una enfermedad. No. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Así que usted como padre cuida a sus hijos, los trata, los abriga, los alimenta bien. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? No nos olvidemos que somos hijos de Dios. Usted es una hija o un hijo de Dios, no es cualquier cosa. Así que algunas cosas delegó el Señor a su pueblo para que aprendamos a despojarnos de las raíces de amargura. ¿Será que no habrá alguna raíz de amargura, una falta de perdón que está actuando en usted? Quizás una rebelión que le está conteniendo y no puede avanzar en la vida, porque hasta que no salga eso de ahí, no hay solución. ¿Sabía usted eso? Hasta que no seamos libres, ¿verdad?, en Cristo Jesús, y no de la boca para afuera, libres de adentro. Porque hay gente y hasta creyentes que viven prisioneros de sus traumas. Traumas de toda la vida, de la infancia, de la adolescencia, de los errores cometidos en el pasado, y no pueden olvidar eso, y eso que vez tras vez vuelve y repercute en ellos, y no pueden ser felices, no disfrutan la vida, no pueden disfrutar la vida cristiana. ¿Por qué? Porque de alguna manera Satanás tiene allí poder para tenerle oprimido. Nosotros tenemos que vencer estas cosas porque somos llamados a ser más que vencedores. Ocupémonos del huerto del Edén en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie, la hora ha pasado. Gloria a Dios. Yo espero que estas palabras simples, sencillas, trabajen en cada uno de nosotros. Trabajaron en mí. Y digamos, Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto a trabajar allí donde estoy en espíritu y aquí donde el corazón, el centro de mi alma, que es afligida por emociones, por situaciones, por traumas, por rencores, falta de perdón. Sí, todas esas cosas nos limitan. Pensamos en el nombre de Jesús, vamos a vencer esas cosas, vamos a renunciar a ellas
Vamos a despojarnos. Así como se usted arranca una raíz de una maleza que está estorbando en su huerto, porque no quiere que esa maleza ahogue la planta que le va a dar fruto a usted. Entonces arranque esa raíz, no deje raíces en la tierra, porque van a volver a brotar. Recuerde, en el cielo no hay raíces de amargura, allí no hay dolor, allí no hay lágrimas, ahí no hay aflicción, ahí no hay tribulación, ahí no hay depresión, pero acá sí, acá sí. ¿Qué tarea titánica nos ha dejado el Señor? Pero qué tarea gloriosa, porque no la hacemos solos. Él está con nosotros. Su Espíritu nos está guiando. Su Espíritu nos señala el camino. Su Espíritu nos habla. Su Espíritu nos revela la estrategia divina para que usted y yo seamos libres, para que usted y yo podamos servir de verdad al Señor, para que usted y yo no seamos sencillamente oidores olvidadizos. En la mayoría de las iglesias hay gente, sí, pero oidores olvidadizos. Salen de ahí y ya se olvidaron de todo. Vuelven a vivir sus vidas, vuelven a reflotar los rencores, los odios, las rebeliones, no se olvidan de las ofensas, no perdonan. No pueden perdonar, porque el enemigo se ha enraizado ahí. Él sabe que poco puede hacer contra usted, pero todo lo que él puede hacer, lo va a hacer. Todo el estorbo, toda la molestia, todo el percance que le pueda ocasionar a usted, él lo va a provocar, porque así es su naturaleza. Aprendamos cómo lidiar con nuestro enemigo, cómo limpiar ese huerto. ¿Verdad que usted que tiene, hermana, algunas flores por allí, un jardincito, en tiempo de primavera empieza a controlar y ver, compra abono? Yo que aquí hay mucho frío en el invierno, empieza a remover la tierra, empieza a quitar malezas, dice, no, esta plantita la voy a limpiar alrededor, este arbolito. ¿Cuánto más nuestro corazón? Ocupémonos de ese huerto del Edén en nuestro corazón. Si usted no se ocupa, ¿quién? Yo no puedo hacer el trabajo por usted. Yo le puedo decir estas cosas nada más a usted. Ahora le toca a usted, como me ha tocado y me toca a mí, despojarme de esas cosas, porque engañoso es el corazón. Así que, querida hermana, hermano, pongamos manos a la obra. Y cuando usted con sinceridad pone manos a la obra, usted va a ver que si se despoja del pecado, de la maldad, de la mentira, de la simulación, de la hipocresía y de tantas cosas, ¿verdad?, que el enemigo sabe sembrar muy bien en la vida del ser humano. Las apariencias. ¿Sabe qué dice la Biblia? Las apariencias son engañosas. A Dios no le importa cómo usted luce. A nadie le importa. Dios mira nuestro corazón, porque de ahí salen las groserías, las maldades, los malos pensamientos, de ahí, del corazón. Antes que esas cosas fluyan de nosotros y lastimen a los demás, metamos la mano profundo, arranquemos. No atribuyas, voy a decir esto porque hay quienes pueden estar pensando esto: es que Dios me hizo así, y si Dios me hizo así, Él es el culpable de cómo yo soy. No, Dios no es culpable de nada. Los culpables somos nosotros. En algo habremos fallado. Las consecuencias no vienen porque vienen.
Sabe el Señor que Él no quiere robots. Si no hubiese hecho a Adán y Eva como un robotito, ¿verdad? No hubiese nunca comido el fruto prohibido, hoy seríamos todos santos. Pero no sucedió así porque Dios no quiere robots. Le ha dado a usted poder de decisión, un libre albedrío, para que escoja por el bien, se aparte del mal, que le diga no al pecado, no a la inmundicia. Y cuando usted detecta que algo está mal, salga de ahí. No se pegue a lo sucio, no se pegue a lo asqueroso. Péguese a Dios. Oh, pero me parece agradable, pastor, a veces no son cosas tan dañinas. Si no vienen de Dios, no son buenas. La mentira no viene de Dios. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. La mentira puede sonar dulce. Le mentí, me creyó. Pero a Dios no se le engaña. Un día todos vamos a dar cuenta de nuestras cosas negativas, de nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestras acciones. Así que, hermano querido, reflexionemos. No guardemos raíces de amargura allí, porque no van a entrar al cielo esas raíces de amargura. ¿Me estoy explicando? Si a usted lo sorprende la muerte, como siempre ocurre, porque nadie quiere morirse mañana, ¿no? O viene el Señor y usted no se despojó de estas malezas en su corazón, usted no va a entrar al cielo. ¿Cómo va a entrar al cielo cardos, espinos, raíces de amargura? No van a entrar en ese lugar que no hay nada incorrecto, indebido. Pero vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esté obrando en nosotros. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor. Y también invitamos en esta hora a aquellos que ven el video, Señor, a que escudriñemos todos aún a nuestro corazón, Señor. Que detectemos allí lo que está estorbando nuestro crecimiento espiritual, Señor. Que nos despojemos de la malicia, de las espinas, de los cardos, de la falta de perdón. Que, Señor, trabajemos por las cosas del cielo que tú tienes preparada para nosotros, las traigamos en la tierra. Tenemos mucho trabajo, Señor. Ayúdanos y guíanos en este trabajo. En el nombre de Jesús oramos por los que ven el video. Y si alguno ahora, Señor, está deseando cambiar su vida porque sabe que está cansado de la vida que lleva, está insatisfecho, vive quejándose, no puede disfrutar lo que hace, entonces ahora, Señor, que reciban a Jesús en el nombre maravilloso, Señor, de tu Hijo amado, para que aniden en su corazón tu presencia, Señor. Ahora te invitamos, si tú que abres tu corazón al Señor, a decirle al Señor: sí, Señor Jesús, sálvame, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, te recibo hoy. Y nada más que eso va a hacer que tu vida comience a experimentar un cambio genuino y verdadero, si tu oración ha sido hecha con sinceridad, desde lo profundo de tu ser, desde tu mismo espíritu, clamando por Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu salvación. Y aquellos que están enfermos los declaramos en salud, como dice tu palabra, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, son sanos, y son sanos ahora, aquí, más allá, y donde nos vean, nos escuchen, Señor, porque para ti no hay acepción de personas, Señor. Oramos para que tu palabra trabaje, Señor, y todos podamos, como hijos e hijas de Dios, responder, Señor, y trabajar en el huerto celestial y en el huerto en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Declaramos salud sobre los cuerpos enfermos, porque por la llaga de Jesucristo
fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, Señor, por tu presencia. Amén y amén. Dios le bendiga, queridos hermanos. Nos despedimos con la paz del Señor Jesús.